Y hemos estado preocupados, por supuesto, durante todos estos últimos días de las elecciones en Brasil, las que se llevaron a efecto el domingo pasado. Sabemos, ¿no es cierto?, que no hubo un ganador en primera vuelta. Algunas encuestas decían que Lula podría haber ganado. No fue así y el resultado para el actual presidente Jair Bolsonaro fue muchísimo mejor que lo proyectado. Para entender un poco qué pasa en Brasil y cuáles son las proyecciones para la segunda vuelta del 30 de octubre, vamos a conversar con el analista, doctor en sociología y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Alexis Cortés. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Alexis, ¿cómo se explica que tomando en cuenta lo que ocurrió en la pandemia, la cantidad de muertos que hubo, ¿no es cierto?, el negacionismo respecto a los efectos de la pandemia que tuvo el presidente Jair Bolsonaro, una situación económica que, si bien es cierto, a lo mejor no es tan terrible como en otros países de América Latina, sí ha golpeado a los sectores más pobres de Brasil, y sin embargo Jair Bolsonaro saca una votación tan alta como la que sacó. Sí, realmente Brasil siempre sorprende de alguna manera con sus elecciones. Este no era un resultado esperado, aunque la votación de Lula estaba dentro de lo que sí las proyecciones establecían, pero como tú bien dices, la votación de Jair Bolsonaro realmente sorprende y sorprende no solo por los elementos que tú pones sobre la mesa, que son efectivos, sino que además porque la estrategia de Jair Bolsonaro, al contrario de la de Lula, por ejemplo, que apostó por su moderación, por tejer alianzas hacia, no solo hacia la izquierda, sino que también hacia la derecha, incluyendo a su histórico adversario en la vicepresidencia. Eh, pero por otro lado, Jair Bolsonaro lo que hizo fue radicalizar sus posiciones e incluso durante su gobierno, más bien apostar por fidelizar su base de apoyo que siempre estuvo dentro del 30-35% según estas mismas encuestas. Ahora, yo creo que específicamente lo que ocurrió aquí en este contexto, que a pesar de que no hubo segunda vuelta, fue una primera vuelta con sabor a balotaje. Y la apuesta de Lula de ganar en primera vuelta y por lo tanto movilizar un voto útil, ¿no? Haciendo un gran frente en torno de él para vencer a Bolsonaro, terminó teniendo efectos sobre el adversario. Y mi hipótesis es que muchas de las personas que en segunda vuelta iban a votar por Bolsonaro, pero que en primera tenían otras preferencias, desde Ciro Gómez, que es más de centro izquierda, pero que tiene un discurso anti-PT, Simone Tebet, que es una candidata de centro derecha, o el candidato del Partido Novo, que es un partido más derechamente neoliberal, decidieron adelantar su voto frente a la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta. Yo creo que, por otra parte, o sea, efectivamente se sorprende que a pesar de la pandemia, Bolsonaro es uno de los presidentes peor evaluados en el mundo por su gestión. eh, Sin embargo, su apuesta bastante atrincherada le rindió frutos para constituir una base de apoyo fuertemente movilizada, muy activa, que logró difundirse a lo largo de la sociedad y que además le trajo réditos en las otras elecciones que hubo este mismo domingo, que fueron las elecciones a senadores, que se renovó un tercio, la Cámara de Diputados y los gobiernos estaduales. Entonces, si bien Lula hoy está en un mejor pie para ganar la segunda vuelta, le faltan solo 2 puntos, y por lo tanto Lula puede derrotar a Bolsonaro en segunda vuelta, el bolsonarismo no fue derrotado, sino, por el contrario, es el gran ganador, yo creo, de la jornada del domingo. Ujú. Sí, Alexia, a propósito de lo que mencionaba respecto de este escenario de un balotaje anticipado que se vivió en la primera vuelta y que explicaría también estas diferencias tan grandes entre los dos candidatos principales y las demás alternativas que se presentaron, ¿cuál de los dos candidatos, ya sea Bolsonaro o Lula, estaría más cerca de su techo? Tú mencionabas que Lula está mucho más cerca y también por las características de las candidaturas que
que llegaron tercera y cuarta, Simón Tebet y Ciro Gómez, uno pudiese pensar también que va un poco en esa línea, pero también hubo un 20% de abstención, que considerando el tamaño de Brasil son varios votos. ¿Cómo ves ese escenario y quién estaría más cerca de su techo, Bolsonaro o Lula? A mí me parece que Lula todavía tiene posibilidad de seguir creciendo, además necesita un margen pequeño, son 2 puntos y un voto, ¿no? Y yo creo que es probable de que buena parte de la votación, principalmente de Tebet, que esto es contraintuitivo, pero Simone Tebet es una candidata de centro derecha, y por otro Ciro Gómez, que sacó 4%, y Ciro Gómez, que fue ministro de Lula, bien es de centro izquierda, y sacó 3 puntos, posiblemente no le transmita tantos votos él personalmente a Lula. Ahora, esto siempre no es aritmético, no son transferencias automáticas, pero sí hay que considerar el tipo de encuadre que cada uno de estos candidatos que quedaron muy atrás. La distancia entre Lula y Bolsonaro es más grande que el porcentaje de votación que sacó Simone Tebet, que quedó en tercer lugar. O sea, son 5 puntos para 4. Son 6 millones de votos de diferencia. Pero la apuesta de Tebet, que tanto Tebet como Gómez apostaron por ser una especie de tercera vía, sin embargo, en realidad terminaron por reproducir el encuadre propuesto por los candidatos más fuertes. Lula con el antibolsonarismo, un frente democrático de defensa de las instituciones, y por otro, Bolsonaro con un discurso que replica el encuadre de la elección anterior, antipetismo, lucha contra la corrupción. Tebet más bien reprodujo el primer encuadre, el de Lula, del antibolsonarismo, de que es necesario interrumpir un gobierno que ha sido desastroso, versus Ciro Gómez, que más bien replicó el encuadre del antipetismo, ¿no? con un fuerte ataque durante la campaña hacia Lula. Por lo mismo, yo creo que es posible que Tebet le transmitan más votos que Ciro Gómez, aunque independiente de los posicionamientos de ambos candidatos. Tebet ya señalizó de que ya iba a posicionarse probablemente a favor de Lula, y Ciro Gómez está en reflexión, y su partido, el PDT, que es un antiguo aliado del Partido de los Trabajadores, lo está presionando para que apoye a Lula. Yo lo veo eso más difícil. Ciro Gómez, en la campaña anterior, en la segunda vuelta, se fue a París, ¿no? En un contexto donde todo el mundo advertía el riesgo democrático que significaba la elección de Bolsonaro en ese contexto. Y solo para cerrar, Lula lo que tiene que hacer es mantener el encuadre de primera vuelta, que era un anticipo del balotaje, y el que tiene que cambiar su estrategia para tratar de crecer es Bolsonaro, que apostó a radicalizar sus posiciones, a hablarle a su nicho, y hoy lo que tiene que tratar es tender puentes hacia posiciones más moderadas. Sí, profesor, ¿qué podría pasar con, por ejemplo, los votantes de Ciro Gómez si no se sienten interpretados por ninguno de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta? Estoy pensando que ese 20% de abstención que hubo en esta primera vuelta podría crecer, o simplemente va a ocurrir lo contrario, es decir, a lo mejor al polarizarse la elección, ese 20% que se obtuvo se vea convocado a tener que ir a pronunciarse. Yo creo que es más probable que pase lo segundo. O sea, elecciones altamente polarizadas y además que van a estar muy disputadas, porque si bien, claro, Lula tiene la primera opción, sigue siendo un evento electoral abierto. Y en ese marco, donde hay fuertes incentivos a posicionarse, a pronunciarse, yo creo que es posible que se reduzcan un poco los niveles de abstención, que en Brasil no se explican necesariamente por indiferencia con la política, tiene que ver con otros factores, distancia, edad, que también ahí las personas se prefieren no ir a votar más en este contexto, pero yo creo que quien votó en primera vuelta es muy probable que siga haciéndolo en segunda. Y eso creo que le da una ventaja, sigue dándole una ventaja a Lula, que necesita en realidad un margen bastante pequeño para quedarse con la segunda vuelta. Estamos conversando con el profesor Alexis Cortés, académico, doctor en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, a propósito del escenario previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el ex mandatario que busca volver a ese puesto, Luis Ignacio Lula da Silva. Profesor, tomando en cuenta este escenario que a priori aparece más favorable para Lula, si es que se consolida y termina imponiéndose en la elección, el escenario a futuro es bastante complejo por lo que usted mencionaba hace unos minutos, el triunfo o los buenos resultados que obtuvo el bolsonarismo ya tanto en las elecciones legislativas como también en la de gobernadores, lo cual impone ya a priori, ¿no?, un escenario bastante complejo para Lula en caso de acceder al poder. Y si a esto sumamos que todavía hay incertidumbre respecto de que incluso Bolsonaro pueda respetar los resultados que se den en la segunda vuelta, en un escenario tan polarizado y donde la diferencia de votos es tan estrecha, eso podría impulsar aún más esta idea de que Bolsonaro incluso pueda caer en no acatar finalmente lo que dictamina el pueblo en estas elecciones. ¿Cómo se ve el panorama en ese sentido para Lula tomando en cuenta estos factores? Sí, no es primera vez, si es que Lula gana la elección, que le toca enfrentar un Congreso adverso. Si bien el bolsonarismo salió fortalecido en esta elección, sobre todo a nivel del Senado, y el Partido Liberal, que es el partido que en esta ocasión acogió a Jair Bolsonaro, obtuvo resultados extraordinarios. La consistencia de los partidos y de los representantes en el Congreso no es tan alta una vez que estos se establecen. Y a mí me parece que es posible que si llegase a ganar Lula da Silva, aunque va a tener este Congreso adverso, observemos posicionamientos que impliquen virajes en comportamiento y eventualmente logre captar algunos votos de lo que hoy sería el oficialismo. Yo creo que, bueno, Lula se le reconoce como alguien con bastante capacidad para articular, para generar alianzas con aliados improbables, y eso va a ser un obstáculo, pero en realidad no creo que sea tan preocupante, ¿no? Pensando en este tipo de comportamiento que a veces puede ser un poco difícil de entender en Brasil. Por otro, yo creo que efectivamente puede ser un peligro, no tanto por el efecto inmediato que pueda tener la narrativa del fraude o no reconocimiento por parte de Bolsonaro, pero sí lo complejo es que eso va erosionando lentamente la confianza en algunas instituciones, particularmente en la justicia electoral y en el sistema electoral en su conjunto. Yo no creo que Bolsonaro pueda sostener esa posición al punto de que no se dé un reconocimiento de los resultados electorales. Eso va a ser una parte de su campaña, simplemente. O sea, va a ser discursivo, creo yo. Él ya en un determinado momento convocó a los embajadores para plantearle sus dudas respecto al sistema electoral, estando él siendo la primera autoridad del país. Y eso para tratar de considerar algún tipo de apoyo internacional, pero hoy realmente no creo que nadie, incluso el ejército, que ha sido captado por Bolsonaro, que tiene una fuerte presencia en su gobierno, hay más personeros en el gobierno del mundo militar que los que hubo en la dictadura militar, ¿no? Hoy. Pero no creo que el ejército se embarque en lo que sería una aventura irresponsable, no reconocer las elecciones. La justicia electoral en Brasil es muy sólida, tiene bastante apoyo apoyo transversal en las instituciones que podrían ser un factor en este tipo de situaciones. Ahora, de que esto pueda persistir probablemente como discurso, es claro que sí, porque le sirve además para movilizar a su propia base de apoyo y darle urgencia al voto que él pueda convocar. Alexis, hay algunos analistas que dicen que este avance de la derecha, de esta derecha algo populista, ¿no es cierto?, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, tiene que ver con que los sectores de izquierda o los sectores progresistas no logran conectarse o no logran identificarse con lo que serían los intereses o las demandas populares. ¿Qué hace que en Brasil, a qué ha dado respuesta Bolsonaro? Esa es la pregunta. Ese 40% que vota por Bolsonaro, que es su nicho, su base de apoyo,
tiene que haberse sentido de alguna manera respaldado, o Bolsonaro tiene que haberle dado respuesta a alguna de sus aspiraciones o necesidades. ¿A qué cosas le dio respuesta Bolsonaro? Ahí yo tengo una posición distinta de lo que se ha escuchado en estos días, sobre todo en el debate chileno, donde me parece que se está tratando de explicar la elección brasileña a partir de las pautas que nosotros tenemos respecto de la Convención Constitucional. O sea, el comportamiento electoral en este domingo reproduce comportamientos históricos en Brasil que establecen clivajes entre electores con más recursos versus con menos recursos, y ahí es donde es claro de que a mayor nivel económico, a mayor nivel educacional incluso, más alta la probabilidad de votar por Bolsonaro. Ya menor nivel económico, nivel socioeconómico, menor escolaridad, hay una tendencia mayor a votar por Lula. Es cierto que Bolsonaro ha inyectado un montón de recursos a través de transferencia de renta en los últimos meses, como una respuesta a la crisis económica que vive Brasil persistentemente desde que Bolsonaro le ha tocado gobernar, y también por las consecuencias de la pandemia. Y eso yo creo que ha contribuido a que él pueda penetrar en algo la votación de los sectores populares, que se inclinan en Brasil hacia la izquierda. En particular es el nicho electoral del Partido de los Trabajadores. Y ahí lo que hace Lula es tratar de reivindicar su propio legado, su propio gobierno y políticas de transferencia bastante más exitosas y con niveles de crecimiento que pusieron a Brasil dentro de las principales economías del mundo. Yo, de hecho, me atrevería a decir de que quien ha explotado pautas más identitarias, más culturales, ha sido precisamente Bolsonaro, con un discurso muy centrado en la defensa de la tradición, en la idea de familia, en valores cristianos. De hecho, los sectores evangélicos que antes eran aliados del Partido de los Trabajadores, ya en la elección anterior se posicionaron claramente a favor de la candidatura de Bolsonaro, y hoy continúan ahí, y con esto me refiero no solo a los grandes imperios eclesiásticos del mundo pentecostal, como la Iglesia Universal, sino que también a la iglesia más intermedias, de menor tamaño, que tienen una enorme capilaridad dentro de la sociedad, y que le permiten llegar a un mundo que normalmente es adverso a posiciones más conservadoras en términos económicos. Entonces, eso, la combinación entre políticas de transferencia de renta directa en contexto de crisis, como su penetración en el mundo evangélico, le han permitido a Bolsonaro disminuir la brecha y la distancia frente a los sectores populares, además presentándose él mismo como alguien que no proviene de la élite, ¿no? Alguien que se comporta más como alguien de origen popular, de origen plebeyo, versus la élite que en esta ocasión estaría toda contra él, ¿no? La prensa, las encuestas y la élite política, donde hay una amplia alianza, donde está la antigua derecha y la izquierda en torno de la candidatura de Lula da Silva. Uh-huh. Bueno, Alexis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a ver qué va a pasar ahí el próximo 30 de octubre, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa, que dura hasta las 10 de la mañana, así que queda mucho todavía por delante. Juanita, nos reencontramos mañana miércoles. Un abrazo, que estés bien. Que tengan buen día, hasta mañana.